el siguiente, que también es perder la cabeza. Vemos el famoso Sí. acabaí. El acabaí Sí, se refiere a otras cosas, ¿no? a otra Pero faceta del... según mi punto de vista, yo Sí, encuentro dos formas de aplicar el acabaí. a ver. Puede ser apasionarse por En el amor. alguien, Mm, ¿sí? Por ejemplo, Pedrito Iñacabayete Carmencita, mm, o sea, está enamoradísimo, está Iñacabayete, o sea, está muy apasionado por mm, Carmencita, ¿verdad? mm, Es lo que se llama mal de amores, ¿no? Sufre de mm, mal de amores. ya. Y está la otra forma de aplicar el acabaí también, es cuando nos olvidamos de repente de algún nombre, Mm, de alguna cosa, se nos pierde el anteojo cuando lo tenemos mm, puesto y dice, ¿dónde habré dejado mi lente? mm, Moópicos allá la lente, teco. mm, ¿Qué acabaí que tengo, mm. verdad? ¿Cómo me puedo olvidar dónde está mi anteojo? Y a lo mejor Está puesto. lo tengo calzado, ¿verdad? Sí. Y bueno, en las dos formas se aplica el acabaí. Mm, El shakambayete, son olvidos, pero circunstanciales para mí, no sí, son los olvidos que provocan el Alzheimer, por sí. ejemplo, que sí ya es una enfermedad grave, ¿verdad? Ajá. Solamente es olvido Por de distracción. por Mm, distracción muchas veces mm, cuando estamos con tantas cosas mm. y nos olvidamos Hoy de día, sobre todo, que el andamos. nombre, sí. ¿Cuántas veces no nos olvidamos el nombre de nuestros propios hijos? Y Sí, uno le llama hasta al perro, pero sí. no se acuerda del nombre del nieto o del hijo, Me ¿verdad? sueles decir el nombre del perro a veces en vez de decir mi nombre. Sí, ocurre. Bueno, Eso sería. uno desgrana todos los nombres del Sí, vecino, del prójimo, pero no se puede acordar el nombre que sí. uno De quiere, tu ¿verdad? hijo que querés mencionar. Así mismo. Y bueno, eso es acá ahí también, Ah, ¿verdad? Y está lo otro, como dije al comienzo, el sí, sí, apasionamiento, del amor. estar enamorado Sí. de, sí, Un mal un enamoramiento. mal enamorado. Así mismo es. Perfecto.